Justo les estaba diciendo que tú eras endocrinóloga y que, bueno, muchos de los temas relacionados con problemas de fertilidad están relacionados también con tu área, ¿no? Por Así eso es. era muy importante un tema en conjunto, siempre hacer como que unidad clínica, ¿no? Ujú. Y bueno, lo que podemos definir en realidad un poquito es, se habla de problemas de fertilidad en una paciente cuando tiene intentando ya aproximadamente un año de relaciones sexuales frecuentes, no dirigidas, porque muchos cometen el error de solo tener relaciones durante la ovulación, pero el uso de relaciones frecuentes durante un año y que no puedan concebir. Por lo Exacto. general, podemos incluso esperar 2 años si la paciente es menor de 24 años. Si es menor de 24 años y creemos que tiene un problema de fertilidad, les hacemos esperar incluso 2 años. Y si va dentro de los 25 a 35 años, ahí hablamos de un año, ¿no? Ujú. Incluso en pacientes que ya están cerca a los 40 años, donde tenemos mayor dificultad literal para embarazar de manera espontánea, donde de repente la calidad de los óvulos puede ser menor, tenemos un periodo de unos de 6 meses aproximadamente. Se dio cuenta, se dio cuenta que me vine. Sí. Ya, ya, me da pena. Bueno, tenemos unos 6 meses en los cuales nosotros hablamos con la paciente y ya de por sí le ofrecemos un estudio clínico completo para saber si tiene algún tipo de problema de fertilidad, ¿no? Ah, Eso es muy importante. Al menos en ginecología tenemos múltiples causas que pueden generar este tipo de trastornos. ujú. Recordar que siempre las pacientes tienen que mejorar hábitos, por ejemplo, el sobrepeso, hay que mejorarlo, lo que son los ejercicios, hábitos que pueden cambiar como el uso de tabaco, ciertos medicamentos, anticonceptivos, ciertas drogas también que pueden generar problemas en la fertilidad. Y Ujú. obviamente tenemos ahí que hacer un descarte hormonal que va de la mano contigo, pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, que es algo sumamente frecuente. Ujú. A pesar de que creen que es sumamente frecuente, solo el 8% de las mujeres pueden tener síndrome de ovario poliquístico, ¿no? No Claro. es que sea tan alto, No es creo que que lo todas estamos. tengan, Sí, lo ¿no? estamos sobrediagnosticando de hecho, Sí. pero sí es un problema que puede ir abarcando otras áreas, ¿no? Que ahí viene tu caso, que es el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, Ujú. el hiperandrogenismo. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas, Rosita, en Mira, todo este tema? lo que yo veo frecuentemente son como cuatro grupos grandes de mujeres con problemas de fertilidad. Uno es el grupo de ovario poliquístico, ¿no? Y en el ovario poliquístico va a estar probablemente mezclado la parte de andrógenos, con unos andrógenos demasiado altos que hacen que la mujer no ovule. Entonces, por ahí tenemos un problema. Otros son problemas de hipotiroidismo no controlado, la resistencia a la insulina, que va de la mano con obesidad y con problemas de fertilidad directos, y el otro son problemas de prolactina. Todos Exacto. tienen tratamiento, ¿no? Todos Ujú. tienen tratamiento mientras sean detectados a tiempo. Como tú dices, con la edad va haciéndose más difícil la fertilidad. De repente, a partir de los 35, 40, ya la calidad del óvulo disminuye y también los periodos ovulatorios de repente no son tan seguidos, ¿no? Hay que hacer un seguimiento ovulatorio a la paciente, de eso se encargan ustedes. Pero la parte hormonal que yo veo, esa es la que tenemos que controlar siempre. En todos los Ujú. casos, recomendar buenos hábitos de alimentación, de sueño, deporte, bajar el estrés, dormir las horas completas, porque al final todo altera nuestras hormonas. Las hormonas son muy sensibles a los cambios de todo, a los cambios de peso, a los cambios de horarios, a los cambios de alimentación. Entonces, recomendamos, aunque suene casi imposible, bajar el estrés, ¿no? Que en estos tiempos realmente es complicado. Todo el mundo, si no fuera por la pandemia, todos seguiríamos corriendo de un lado para otro, ¿no? Porque Sí, ese es lo literal. normal. Entonces tú le dices a alguien joven, bueno, baja tu estrés y es complicado porque están en plena edad productiva, productiva laboralmente, productiva en casa, o bueno, tienen mil cosas que hacer, pero es básico bajar el estrés para mejorar Exacto. eso. Ujú. Por ejemplo, en el caso de la cuarentena, lo que se ha visto en muchas pacientes es que se ha alterado las menstruaciones, ¿no? O son Ujú. pacientes que sus ciclos se han alargado o que no se han presentado. Y esto se Sí, debe a un juego que tenemos hormonal, donde aumenta una hormona que puede aumentar incluso también la prolactina, puede aumentar una hormona cuando hay mucho estrés. Y es así como lo manifiesta el cuerpo. Muchas pacientes me dicen, pero doctora, yo no me siento estresada, pero somatizamos, ¿no? Lo ujú, así es. somatizamos y se puede ver afectado a través de la menstruación. Entonces, este tipo de pacientes
que ha tenido este problema con sus reglas, pueden tener atraso también en el periodo de ovulación, ¿no? Y no Sí. necesariamente ovular cuando ellas creen ovular. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda primero hacer todo un estudio hormonal, hay que hacer una ecografía también transvaginal en la fase folicular temprana, que es más o menos en los días de menstruación. Ok, yo siempre recomiendo entre el tercer y quinto día de regla, pero es variable en realidad. Y tenemos que hacer un estudio hormonal. Primero, identificar. Tener relaciones con relativa frecuencia. No se recomiendan relaciones solo el día de la ovulación porque, como les explico, la ovulación a veces tenemos Puede periodos que cambiar. pueden Claro. retardarse, ¿no? Ujú. Ajá, entonces es importante que ustedes lo que hagan es tener relaciones con relativa frecuencia. Ese es el primer pasito, porque muchos me dicen, doctora, no quedo embarazada y ya tengo un año intentando. Y cuando les pregunto cuántas veces a la semana más o menos tienes o cuántas veces al mes, me dicen 2 o 3 veces al mes. Entonces es muy poquita la frecuencia de la relación sexual como para nosotros ir pensando en que solamente es un problema hormonal. Ujú. Pero sí, primero corregir lo que es frecuencia. Tampoco se recomienda tener relaciones sexuales diarias porque disminuye también la calidad del esperma, Así es. ¿no? Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después, hacer un control ecográfico en la fase folicular temprana y para ver el conteo de folículos centrales, que me va a dar más o menos una guía de tu reserva ovárica, que es lo que nosotros tenemos que valorar, porque las mujeres nacemos con un número de óvulos que vamos a tener en el tiempo de vida. Y a medida que vamos creciendo, que vamos llegando a la menopausia, que se puede producir entre los 45, 50 años, pero a partir de los 40, ya la calidad, en realidad es los 35, ya la calidad de los óvulos va a ir disminuyendo. Por eso las mujeres que no proyectan su fertilidad o proyectan el hecho de si quieren o no quieren ser mamás pasados los 35, pueden tener mayor complicación, ¿no? Sí, Para es quedar riesgo más difícil. embarazada de manera espontánea. Ujú. Ujú. Igual, En por esos ejemplo, los casos, problemas de hipotiroidismo suelen presentarse también más a partir de los 30 años. Entonces, si hay claro, antecedente familiar por ahí, ¿no? Hay que sospechar que de repente algo se está alterando en ese momento. Y esta búsqueda de fertilidad genera estrés, ¿no? Genera un estrés individual de cada paciente y eso también altera nuestra calidad ovulatoria y todo nuestro régimen hormonal. Otra cosa que de repente no tiene que ver con gineco, pero es que la evaluación de fertilidad debe ser a ambos. A veces sí. llevamos años estudiando a la mujer y el problema de fertilidad lo tiene el varón. Y, por El ejemplo, llega protocolo al incluye. consultorio Ujú. prolactinas altas que nunca fueron diagnosticadas en varones y eso produce infertilidad, testosterona baja, incluso el hecho de tener hipotiroidismo, diabetes no controlada también baja la calidad espermática, ¿no? Y el estudio es para ambos, ¿no? Claro, eso es súper importante, en realidad lo que dice siempre tiene, si ya estamos en un estudio de fertilidad, que es cuando ya has tenido más de un año sin poder concebir o has tenido pérdidas incluso y tú tienes un embarazo que no logra concluir, entonces lo que tenemos que hacer es un estudio a tanto a la mujer como al hombre, ¿no? Ahí ya empiezan a valorar. Por ejemplo, en el caso de los hombres, tienen mayor dificultad para lograr un embarazo en la mujer cuando ya pasan los 40 años, ¿no? Y en ellos también se tienen que corregir los hábitos. O sea, Ujú. el fumar, en realidad hay estudios que refieren fumar 5 cigarrillos durante el día, baja las probabilidades de fertilidad tanto para la mujer como para el hombre. También con el número de tazas de café, ¿no? 5 tazas de café durante el día también puede afectar lo que es la fertilidad. Entonces, son igual estudios que son todavía pequeños, algunas veces discutibles, pero vamos viendo algunos Son factores de riesgo que recomendaciones, pueden ¿no? influir, claro. Claro, y que las Ujú. puedes corregir fácilmente. Bueno, Sí, depende siempre del lo, peso, pero es fácil, claro. Oye, en verdad bajar de peso no es nada fácil. Estoy No, intentando así claro que no dieta y es fácil. ejercicios. No, no es nada fácil. Antes de Claro, la cuarentena estaba haciendo ejercicios así con toda mi fuerza porque dieta, en verdad, soy pésima para la dieta y bajé, pero ya así estando dentro de la casa, hacer ejercicios y sola, en esos casos yo sí recomendaría mucho, mucho tener una nutricionista de la mano, ¿no? O sea, es sí. muy importante porque hay mucha gente que no sabe cómo comer. Que no Yo hay que para que te tengo un enseñe. conocimiento, Exactamente, que te exacto. enseñe cómo Yo que tengo comer. un conocimiento básico de lo que debería de comer, o sea, no lo hago. Imagínate a alguien que Ujú. no sepa, ¿no? Entonces es Claro, muy importante tener eso de la mano. Siempre tienes que, cuando tienes algún trastorno hormonal, sea por tu menstruación, sea por un problema endocrinológico, importa mucho la alimentación. sí, es Entonces, básico.
En esos casos sí yo les recomendaría que tengan un nutricionista, ¿no? Pacientes sobre todo que tienen sobrepeso. Bueno, y bueno, con respecto al tema este de la fertilidad, como decía Rosa, tenemos que hacer los estudios de prolactina, que es cuando es una hormona característica que tienes que producir leche. Algunas pacientes lo descubrimos en el consultorio que tienen pérdida de leche por el pezón. No necesariamente lo vas a eliminar, a veces tienes la prolactina alta y tú nunca te das cuenta de esta producción. Pueden ser múltiples causas, ¿no? ¿Cuándo le damos tratamiento a las pacientes, por ejemplo, que tienen prolactina alta? Porque no siempre se les tiene que dar tratamiento. No, la prolactina es una hormona que en realidad se eleva por muchas cosas. No, Ajá, solamente debería estar alta cuando estamos hablando de lactar. Y más nada, ¿no? O sea, toda prolactina alta no tiene razón de ser. Pero se eleva por estrés, se eleva por el uso de algunos fármacos que parecen muy simples, o sea, muy de uso cotidiano. Por ejemplo, antiácidos, pastillas para dormir, algunos antibióticos, relajantes musculares. Entonces son medicamentos que a veces usamos sin receta médica y sin que los tengamos a la mano cuando hacemos la historia clínica, ¿no? El paciente no lo dice porque no le parece importante, pero es bien importante. Igual a la hora del estudio de prolactina hay que recomendarles que el día previo no hayan tenido ejercicio intenso, ni relaciones sexuales, ni estimulación del pezón, porque todo eso nos puede hacer elevar la prolactina. Y los valores de prolactina son amplios, ¿no? De 4 a 24, o sea, es bastante. sí, Entonces, he si tenemos visto. 25, 28, la verdad hay que repetir el examen, hay que ver si se ha hecho en el día adecuado, si la muestra ha sido tomada, hacemos el pool de prolactina, pero si tenemos valores ya muy altos, hablamos de más de 50, 60, de todas maneras va a haber problema ovulatorio. Y si estamos de Exacto. 80, hay que buscar alguna adenoma en hipófisis que esté Arriba. produciendo esta producción de prolactina, o sea, un tumorcito en el cerebro benigno, pero que requiere tratamiento porque está ocupando un espacio que no debería. Casi siempre Exacto. son pequeñitos y no producen mucha molestia, salvo dolor de cabeza, pero hay que darle tratamiento. Entonces, a partir de 40, 50 ya es una prolactina considerable, porque si estamos buscando fertilidad, entonces no va a haber ovulación, ¿no? Y parece mentira, a veces solo dándole ese tratamiento las pacientes pueden quedar embarazadas, ¿no? Sí, Por eso es ese era el importante. gran problema, ¿no? Y a veces Ujú. no es como tú decías, no es una secreción evidente, no es que la paciente llega al consultorio porque está secretando leche, sino que cuando examinas recién te das cuenta que hay a la expresión, ¿no? O sea, cuando ajustas la mama, o si les preguntas cuando se están bañando, notan como costritas en el pezón, que no deberían existir, o manchan un poquito el brasier, que tampoco debería producirse, y la gente lo va pensando, lo va tomando como normal, o sea, hay muchas chicas que dicen, bueno, sí, sale lo normal, pero lo normal es Sí, nada, ¿no? Lo porque normal no es. creían que eso era normal. Sí, les pasa un montón. Sí. Entonces, a partir de ese valor, damos tratamiento, de todas maneras. Hay mujeres que tienen, por ejemplo, ya la fertilidad concluida, digamos, ¿no? O sea, tienen la cantidad de hijos que ellos han querido tener o no desean tener hijos y tienen prolactinas de 30, 40 que no les producen mayores molestias y solamente controlamos. Porque no tiene Ujú, ningún sentido darle. Si ya hicimos resonancia y no hay nada, si no hay secreción de leche, si no hay deseo de gestación, entonces solamente observamos. ujú. Pero si Ojo es una chica que busca el embarazo, sí. claro, ojo que igual el hecho de que no regles, o sea, por ejemplo, en el único periodo de tiempo en el cual yo soy flexible en el hecho de que no se quieran tratar un problema hormonal que genere anovulación y con ello no vean menstruación, es en el posparto, ¿no? En el Lactancia, claro. posparto varía mucho cuando retorna la regla. Hay pacientes que les vuelve a los 2 meses, hay pacientes que se demoran año y medio, hasta incluso máximo 2 años las dejo descansar. Pero ya cuando tú no tienes estos periodos muy frecuentes, o sea, tú no tienes los periodos menstruales, tenemos más riesgo de cáncer de endometrio. Entonces tampoco es sano el hecho de no reglar siempre. Claro. Otro periodo en el cual nosotros podemos descansar, obviamente, es cuando algunos anticonceptivos no nos dejan menstruar, que es por la ampolla trimestral, ¿no? El implante, que su efecto, por lo general, es que la paciente no regle. ¿No? Entonces, en esos aspectos se puede entender. Pero si tú eres una paciente joven que por el síndrome de ovario poliquístico, que de repente no te causa mucha molestia y lo único que tienes es ausencia de menstruaciones, sí es importante ciclarte porque podemos tener riesgo de cáncer de endometrio más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Claro, Por a ejemplo, muchas chicas les parece súper bien no menstruar, ¿no? Porque no es la molestia del mes
Entonces, 6 meses, 8 meses sin regla y mejor, dice, no, puedo hacer mi vida normal. Pero no, tiene sus riesgos, realmente tiene sus riesgos. No es Mira, lo por normal. ejemplo, exacto. Otros exámenes que tenemos que hacer es el descarte de hipotiroidismo. La tiroides es una hormona muy sensible que puede afectar tanto el hiper como el hipo, ¿verdad? Pero más Sí, frecuente creo que es el hipo. bastante más frecuente, sí. Ujú. En esos casos es importante también acudir con el endocrinólogo. O sea, por ejemplo, un hipotiroidismo, un problema tiroideo no lo va a resolver el ginecólogo. Y acá viene una pregunta interesante. ¿Cuándo tenemos que acudir al endocrinólogo? Si tú ya sabes que tienes hipotiroidismo y estás buscando embarazo, tienes que tener una cita con endocrino previa a tu proyección de embarazo. Tú debes entrar en un embarazo con una tiroides perfecta, no controlada simplemente, sino perfecta. Y el rango de normalidad para la TSH, que es la hormona que mide nuestra tiroides, es bastante grande. Es de 0,5 a 5 más o menos para la mayoría de laboratorios, o 4 para otros. Entonces, dentro de ese rango de normalidad, no es lo mismo tener 0,6 que tener 2,5 o tener 4,9. Y mujer joven que desea embarazo debe tener de 2,5 para abajo. Entonces, si tú estás controlada, pero estás en 4, no estás controlada para lograr embarazo. Ya Y si ya ven. sabes que tienes hipotiroidismo y empieza la gestación, probablemente en las primeras semanas necesitemos aumentar la dosis de la hormona tiroidea que estás tomando. Porque en las primeras semanas es indispensable que tengas hormona para ti, para el bebé, porque el bebé todavía no produce hormona. Entonces ahí Ujú. aumentamos la dosis, a veces se mantiene durante el embarazo y la bajamos nuevamente en el posparto. Las pacientes con hipotiroidismo van a controles cuando son bien controladas, bien exigentes con su salud cada 3 meses. Pero en el Ujú. embarazo yo las controlo mensualmente, así, enfermita, enfermita, para ver que todos los meses estén perfectas. Ya pasa el primer trimestre, somos más tranquilas, pero igual se acerca el parto, tienen que estar bien, en la lactancia tienen que estar bien, porque nuestra tiroides controla todo el metabolismo. Si la tiroides no va bien, por ahí se van a alterar otras cosas. Y hay riesgo de parto pretérmino, de abortos, ¿no? Y de problemas para el bebé. Ujú. ¿Son causas de hipotiroidismo congénito también? Si es que la TSH, o sea, si es que la T4 libre está muy baja en realidad, si tu hormona tiroidea libre está muy bajita, sí puede pasar tan poca hormona para el bebé por la placenta que da en hipotiroidismo congénito. No es muy frecuente, felizmente, a pesar Sí. de pacientes hipotiroideas bastante mal controladas, gracias a Dios el bebé sale bien, pero es un riesgo bien importante porque el hipotiroidismo congénito se asocia a retardo mental. Ujú. Entonces es algo tan fácil de evitar y tan grave si no lo cuidamos que no podemos permitirnos ese riesgo, ¿no? Ujú, exacto. Eso era súper importante. Lo que se hace es un tamizaje en el talón del bebé al momento del nacimiento Ujú, para ver ujú. si es que tiene este tipo de problema y si es que el bebito nace con hipotiroidismo congénito, también le dan tratamiento para evitar este tipo de retardo mental en adelante, ¿no? Pero lo ideal es que sea un bebé controlado desde el inicio. Por eso es importante hacerle todos los exámenes a la mamá. Muchas Ujú. veces diagnosticamos el hipotiroidismo durante el embarazo por clínica, Sí, ¿no? ajá. Sí, Ujú. o pacientes que han tenido antecedentes familiares y nunca se hicieron el examen y tenían Sí, hipotiroidismo y no sabían, ¿no? sí, es muy importante si en su familia hay alguien que debuta con hipotiroidismo, así sea en la vejez, porque mucha gente lo debuta ya a partir de cierta edad. Sí, sí, sí. Es importante hacerse un descarte, sobre todo si están embarazadas. Y acá preguntan, ¿y en el hipertiroidismo cuál es el riesgo? Eso es el que le tengo pánico. Sí, es que el hiper es mucho más grave, es como que todo tu cuerpo está en una velocidad exagerada, ¿no? Tú estás en reposo y estás como si hubieras corrido una maratón. De verdad, el hipertiroidismo es grave. Y los medicamentos que somos para hipertiroidismo no podemos darlos igual que cuando no estás embarazada. Las dosis tienen que bajar, algunos de ellos no se pueden dar. Entonces, entras a un embarazo con una situación de riesgo de aborto en realidad. Es el principal Ujú. riesgo con el hipertiroidismo. Tú haces taquicardia, Sí, el bebé hace taquicardia y no tenemos cómo controlarlo porque los medicamentos están prohibidos o a dosis muy bajitas. Entonces es un problema. En realidad una sí. mujer embarazada con hipertiroidismo es bien, bien difícil de controlar y es un dolor de cabeza para el ginecólogo, el endocrino, para todos, ¿no? Sí, claro. Nosotros la tenemos en la consulta, entonces cuando hacen tormenta tiroidea, de verdad que todo Es el mundo horrible. suda, pues. Sí. Sí, sí, En el primer claro. trimestre nosotros liberamos embarazadas un poquito más de hormona tiroidea. O sea, hacemos como un pequeño hiperfisiológico.
o Ujú. el embarazo. Si además ya están hiper, hacen esa tormenta tiroidea que tú dices, que es como una explosión de hormona tiroidea, ¿no? Sale todo de la hormona tiroidea a circulación y en realidad es dificilísimo de controlar. Y imposible darle yodo si está embarazada. No hay Ujú. forma de acabar con el hiper de manera brusca, severa. El hipo es más controlable, ¿no? Tiene sus riesgos, pero es más fácil de controlar. El hiper sí es difícil de controlar. Y por eso si tienen hipertiroidismo, no es buena idea que busquen embarazo hasta que se controlen el hiper. Una Exacto. vez que estén controladas, recién busquen un embarazo, ¿no? Exacto, muy bien. Y por acá también preguntan cómo saber si sufres de hipo o hipertiroidismo. Es como que los antagónicos, ¿no? Sí, son los dos extremos del metabolismo de nuestra tiroides. En el hipo tenemos un metabolismo lento, es mucho más frecuente y los síntomas son progresivos, van apareciendo poco a poco, incluso pasan desapercibidos durante mucho tiempo. Entonces tenemos cansancio, sueño, caída de cabello, piel seca, uñas quebradizas, aumento de peso, estreñimiento, apatía, depresión, desgano. Esos síntomas pueden aparecer en años, entonces a veces no nos damos cuenta. Hay personas que creen durante muchos años que están deprimidas y era hipotiroidismo. Hay personas Exacto. mayores que las diagnostican de demencia senil y era hipotiroidismo no tratado porque hay problemas de Sí, concentración, de eso es memoria. súper frecuente, Rosa, eso es súper frecuente. También, por ejemplo, nosotros cuando tenemos pacientes, al menos yo, cuando tienen bajo deseo sexual o tienen problemas También, para la también. lubricación, le hago todo un dosaje de hormonas para ver si es que el problema realmente es anatómico y la mayoría de veces me sale por problemas de tiroides o por prolactina elevada, ¿no? Como se está explicando Rosa, el desorden hormonal que generan siempre pueden afectar la función ovárica. Entonces nosotros necesitamos un buen estímulo a nivel del ovario para que se produzcan las hormonas femeninas y estas hormonas femeninas van a influir en el líbido, van a influir también en la lubricación vaginal, ¿no? Entonces es todo un juego de hormonas y para eso necesitamos equilibrio. Y para tener equilibrio, aunque suene repetitivo, tenemos que tener una dieta balanceada, adecuado ejercicio y un control metabólico adecuado también. Aparte de la prolactina elevada, del hiper o hipotiroidismo que pueden afectar nuestra fertilidad, también tenemos el famoso síndrome de ovario poliquístico, que afecta en realidad solo el 8% de las mujeres en etapa reproductiva. O sea, puede ser desde los 20 años aproximadamente hasta los 35 años, ¿no? Se caracteriza por tres cosas. Pueden encontrarte una ecografía donde hay múltiples quistes pequeños, ¿ok? Pueden también haber signos químicos, o sea, bioquímicos y clínicos de hiperandrogenismo, en el cual puede haber aumento de granitos, vellos en la cara, vellos en la parte del abdomen, vellos en la espalda, caída de cabello, puede haber aumento de vellos a nivel de muslos. Y también vamos a tener problemas menstruales, o sea, periodos en los cuales no tengamos la regla o con las reglas muy irregulares. Para diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico necesitamos dos de estos tres De los signos que hemos mencionado. Ajá, bastan con dos para ya nosotros decir que mi paciente tiene síndrome de ovario poliquístico. Y un porcentaje de estas pacientes pueden tener problemas de fertilidad. En ellas tenemos que hacer otro dosaje de hormonas, también hay que descartar las cosas asociadas que puedan tener, como sobrepeso, resistencia a la insulina, que aquí es donde entra Rosita también, ¿no? Que también van a afectar los periodos de fertilidad. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros encontremos en los laboratorios, en los exámenes que les pidamos, vamos a dar un adecuado tratamiento para la paciente. A diferencia de muchas personas que dicen que cuando les diagnostican síndrome de ovario poliquístico siempre les dan anticonceptivos, netamente va a depender de tus deseos reproductivos. Quiere decir que si tú eres una paciente que no quiere embarazarse, lo que voy a brindarte para regular todas tus hormonas pueden ser anticonceptivos orales. Hay muy buenos anticonceptivos orales y no cualquiera le hace bien a una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Exacto. Así que siempre te lo tiene que recetar tu médico. Y también hacemos todo un despistaje en las pacientes que quieren fertilidad. Y aquí es donde entra Rosa. ¿Por qué? Porque hay otros trastornos asociados al síndrome de ovario poliquístico que pueden afectar la fertilidad. Y si damos tratamiento específicamente a estas cosas, fácilmente las pacientes logran una ovulación, ¿no? Sí, Uh -huh. de las pacientes con ovario poliquístico,
Primero, es perfecto tener ese enfoque así global, ¿no? Porque hay muchas chicas que han estado, como tú decías, sobrediagnosticadas por una ecografía. O sea, le haces la ecografía, encuentras quistes y tienen síndrome de ovario poliquístico. Y vienen con el anticonceptivo, y bueno, y la solución, claro, y la solución es no, ¿no? Es Sí. más, la regla puede ciclarse, pero el problema de fondo de repente no se está tratando. Entonces dejan de tomar el anticonceptivo, vuelve a desaparecer la regla, en realidad nunca se soluciona nada. La Ujú, gran mayoría de pacientes con ovario poliquístico, porque no son todas, tienen sobrepeso y tienen resistencia a la insulina. Ahora, existe un grupo de pacientes muy delgadas con ovario poliquístico, que no es la mayoría, pero sí son ujú. chicas delgadas, pero tienen evidente acné, seborrea, caída de cabello. Entonces, en ellas prima más la parte androgénica, ¿no? Sus hormonas masculinas están un poquito disparadas. En realidad, los pacientes que tienen sobrepeso y resistencia a la insulina son más fáciles de tratar, son más fáciles de regular, siempre y cuando hagan lo que tienen que hacer. Otra vez, ¿no? Ujú. Dieta, ejercicio, y a veces nos van a cortar al final. Y a veces algún sensibilizador de la insulina, que lo que usamos es metformina, que es el medicamento más noble para tratar ese tipo de desórdenes. No es un medicamento solamente para diabetes, porque en muchas de estas pacientes hay el antecedente familiar directo de diabetes. Entonces saben que la mamá o la abuelita o alguien de la familia toma metformina porque es diabética. ¿Y yo por qué voy a tomar si no soy diabética, solo tengo ovario poliquístico? Entonces hay que explicarles muy bien que es por ese problema de resistencia a la insulina. Y tú habrás visto que hay muchas chicas que con solo bajar un porcentaje de peso, solo bajar su nivel de grasa abdominal y esa resistencia a la insulina, salen embarazadas inmediatamente. ¿No? La Sí. historia es que empezaron a hacer dieta, bajaron de peso y ¡plim! Vienen embarazadas sin haber tomado estimulantes de ovulación, ni tratamiento de fertilidad, ni nada más. Sí. El gran problema es su resistencia a la insulina, que bloquea Sí, también nuestra ovulación. eso pasa muy frecuentemente, por eso uno de los pilares cuando la paciente viene concientizada que a buscar un embarazo, lo primero que se dice es si tiene resistencia a la insulina es baja de peso, o sea, ponemos metas pequeñas, ¿no? Porque si uno es como que intenta y no se logra a veces, ponemos metas de cada 5 kilos, damos Claro. especificaciones, igual tiene que ir por el nutricionista, ¿no? Y Ujú. siempre es bueno, por ejemplo, tener a la mano a alguien que te enseñe a hacer deporte también, porque no cualquier deporte es para No, bajar de sí, peso, ¿no? sí. Eso Y también no es todo es importante. igual para todos, ¿no? Ni Ajá, logra el mismo objetivo en todos. Nosotros hemos visto que bajando el 10% del peso, antes decían el 5%, ahora es un poco más, tratamos estricto. que es un poco más, ¿no? Ser un poco más estricto. El 10% del peso, que muchas veces no te lleva a tu peso ideal, ¿no? Sigues teniendo sobrepeso, pero ese Obvio. 10% que bajaste ya hace una gran diferencia metabólicamente hablando. Baja la resistencia a la insulina, bajan los triglicéridos, bajan inmediatamente cuando haces dieta y ejercicio. O sea, es mucho mejor que Exacto. cualquier pastilla. Y baja ese problema de ovario poliquístico también. Con ese 10%, digamos que si estás en 90 kilos y bajas 9 kilos, no estás en el peso ideal, pero está muy bien lo que has bajado. Y seguramente muchos parámetros hormonales se van acomodando. Y las pacientes deben tener esas metas a mediano plazo, porque la pérdida de peso debe ser todo un proceso, la dieta saludable debe ser algo que las acompañe para siempre. El síndrome de ovario poliquístico en realidad es un aviso de que uno puede hacer resistencia a la insulina o diabetes en los años En que un vienen. futuro. Claro. Sí, 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 Entonces, claro. tienes ovario poliquístico porque tienes resistencia a la insulina, tienes que comer bien de acá para siempre, porque el riesgo está ahí, latente, ¿no? No es solamente hasta que logres el embarazo, no es hasta que des a luz, no, es para siempre porque en algún momento puedes tener problemas. Exacto. Y por ejemplo, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico se ha visto que tienen un mayor riesgo a hacer un parto prematuro, tienen mayor riesgo a tener una pérdida, incluso en algunas pacientes continuamos con la metformina durante el Sí, embarazo. Hay sí, estudios que lo cortan a los 16 semanas y hay estudios que lo dejan de manera prolongada hasta el final del embarazo, durante ¿no? tantas semanas, sí, ajá. Ujú. Y Porque eso no es se muy ha visto importante. que ocurra mayor cosa, ¿no? O sea, no ha aumentado el riesgo en los bebés. Exacto. Ajá, la metformina antes se creía que no, pues, ¿no? ¿Te acuerdas que antes Claro. era como que la metformina decíamos no? Ahora ya hay múltiples estudios en los cuales refieren que la metformina no hace daño durante el embarazo y se puede Ujú. usar de manera segura. Entonces, es muy importante que cuando ustedes quieran lograr un embarazo,
tratemos siempre de hacerlo de manera consensuada, de hacerlo de manera ordenada con tus médicos de cabecera, ¿no? Si tienes un problema netamente metabólico, por ejemplo, yo siempre les digo a todos mis pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, siempre tienen que ir con el endocrinólogo, porque a veces hay cosas adicionales a las que yo puedo manejar. Entonces siempre es un descarte, porque tú eres la que ve toda la parte metabólica en realidad, ¿no? Si tienen un síndrome metabólico, lo tiene que ver también el endocrinólogo. Y también de acuerdo a los factores de riesgo que las pacientes tengan. Entonces, tiene que ser un tratamiento conjunto. Por ejemplo, ella, Rosa hablaba de que hay que ser conscientes en que la dieta no es como que así, ¿no? Sino que tiene baches. Por ejemplo, hay nutricionistas que a mí me gustan mucho, está Catalina es una nutricionista, la pueden buscar como nutricionista Catalina, tiene tips muy buenos en su página, está Maca también de Maca Wellness, no sé si te dice así, pero ella también tiene tips geniales en los cuales explica esto, ¿no? De que tus objetivos no deben de ser como te lo pinta Instagram ni las redes Claro, sociales, sino que es un sub y baja, ¿no? De emociones porque todos es lo tenemos real, nuestros momentos. Claro, es es lo así. real en realidad, sí. Ujú. Pero hay que tener paciencia, en realidad. Más o menos tú que tratas a los pacientes con resistencia a la insulina, ¿en qué momento les pides el examen? ¿Se lo pueden hacer en cualquier momento del ciclo? ¿Tienen que hacerlo en algún momento especial? ¿Cómo es La, este la parte examen? hormonal, la parte hormonal en la que descarto ovario poliquístico y pido FSH, LH, prolactina, andrógenos, sí trato de que sea en los días del ciclo, ¿no? Así, en los días que tú tomas la ecografía, más o menos entre Ujú, tercer día, cuarto día, ideal para tomar la parte hormonal. El problema que ujú, tenemos a veces es que estas chicas no reglan, entonces exacto. no podemos adivinar cuándo va a venir la regla. Ya en ese caso no tenemos una fecha especial, pero si se puede, sí, durante la regla. Y para realizar los exámenes de insulina, que son la curva de insulina, la curva de glucosa, eso se hace en cualquier momento. Solamente deben tener la precaución de estar en ayunas, tener disposición de 2 horas para estar en el laboratorio y no haber comido nada diferente el día previo. O sea, que estén comiendo como siempre. No que hayan hecho una dieta estricta el día anterior, ni que hayan tenido un, no sé, pues un mega combo de dulces, ¿no? Porque si no va a salir alterada tu curva de glucosa por lo que has comido el día previo. Y de ahí, con esas dos curvas, tomamos grandes decisiones. La glucosa y la insulina en ayunas a veces no nos dejan ver el real fondo del paciente. Uno puede tener glucosa 80, insulina 4, y tú dices, wow, qué bien que estoy. Pero empiezas a tomar el dulce el test de tolerancia, que lo que hace en realidad esos 75 gramos de glucosa es imitar una comida. No es que te vas a volver diabética porque me dicen, pero doctora, yo no tomo tanto dulce, me va a hacer daño, me va a hacer daño, me vuelvo diabética. No, o sea, esa dulce en realidad está imitando una comida, lo que comes cualquier día. Y a la media hora de 80 te vas a 180 y de ahí a 300. Y son unos valores, pero así que asustan, ¿no? Uno los ve en súper rojo en el resultado. Y ahí tanto el paciente como yo tenemos una visión más clara de en qué situación estamos y qué es lo Claro. que hay que hacer. Porque eso que nos está dibujando el papelito es lo que está pasando en su cuerpo 3, 4 veces al día cada vez que come. Y esos Ujú. picos de subidas y bajadas de glucosa son las que le hacen más daño al cuerpo. Tener picos tan altos de insulina hace que tu páncreas trabaje, pero a 1000. Y en algún momento el páncreas se agota. Y cuando el páncreas se agota, empieza la diabetes. Pues toda esa Claro. etapa de resistencia a la insulina es reversible. Y en esa etapa es que uno tiene que trabajar porque no todos tienen que llegar a ser diabéticos. En realidad nadie debería llegar a ser diabético si en ese momento tomamos medidas que sean duraderas, ¿no? Que nos acompañen para siempre. Rosa, entonces, de manera preventiva, tú pides este tipo de exámenes. O sea, por Si yo, ejemplo, si yo un paciente saliéndonos del tema un poquito, ¿no? En pacientes con riesgos o en cualquier paciente adulto, en realidad, pues, ¿no? Mira, si ¿O llega no? un paciente con sobrepeso, con antecedente familiar de diabetes, con acantosis, que es ese color oscurito en el cuello, en las axilas, ¿no? Evidente, con reglas irregulares, con historia de diabetes gestacional o un bebé grande. Hay muchas cosas, o una mujer más de 40 años, ya te hacen pensar que puede haber por ahí un problema de resistencia a la insulina. Y sí, Mm, pues tienes el examen y bingo, sale alterado, ¿no? O pacientes que están importante. haciendo dieta, que eso es muy frecuente cuando trabajamos con Catalina, por ejemplo, están haciendo dieta y de pronto, por más que sí están haciendo la dieta, no bajan de No peso. baja. No Ujú. bajan de Sí, peso yo porque tengo la pacientes dieta así. bloquea mucho la pérdida de peso y tienen esa ansiedad por estar comiendo dulces, ¿no? Han comido, han almorzado, tal como dice la dieta, pero a las 2 o 3 horas tienen la necesidad de comer el dulce porque su cuerpo
está exigiendo algo de glucosa, ya que la insulina está subiendo. Voy a Esto salir solo de acá pasa en renovada, Suecia después también, ¿no? traumada. Bueno, Mañana te test de 2 horas. es que la mayoría de veces creemos que la meta está en bajar de peso y en realidad No, no. La meta está en bajar el porcentaje de grasa y en sí, realidad en la calidad de alimentos que recibimos, ¿no? Porque claro. puedes estar en un peso dentro de lo normal, pero tu porcentaje de grasa está volando. O sea, Sí, esto es puedes ver a 3 personas de 50, 60 kilos y uno se ve fitness, otro se ve gordo, otro se ve flaco, porque la distribución de grasa es diferente. Y estas dietas relámpago que se ponen de moda, ¿no? Esas dietas así, wow, que bajas 10 kilos en una semana, ok, estás perdiendo masa muscular y grasa. Y en la siguiente exacto. semana recuperas tus 10 kilos de grasa, no recuperas músculo. Entonces ahí tenemos ese gran problema de esas dietas tan rápidas, que venden tanto, ¿no? O sea, en realidad la gente lo que quiere son resultados. Entonces quieren bajar de peso como sea, o tomando la pastilla mágica, o haciendo cualquier cosa. Cuando dejan de hacer eso, el peso se recupera, pero es mucho más difícil recuperar músculo, porque no estamos acostumbrados a comer bien, a hacer ejercicio. Entonces tu cuerpo empieza a recuperar almacén de grasa. Ujú. Es importante. Qué bestia, qué importante en verdad todo lo que nos estás diciendo. Por ejemplo, ahora ya que hemos hablado del síndrome de ovario poliquístico, pacientes con hiperandrogenismo, que es algo que también te debe venir muy frecuentemente, justamente acá hay una chica que está escribiendo que tiene 38 años, ya tiene un año intentando embarazarse y se le cae mucho el cabello, que es un signo este de hiperandrogenismo, ¿no? Habría que preguntar y ahondar mucho más en el tema. ¿Qué tan frecuente lo ves tú en tu consulta? Bastante en ese grupo de edad, ¿no? Y vienen con este acné hormonal, ese acné de adulto que ya no debería presentarse, acné de aparición tardía, y es un acné diferente, es el acné doloroso, muy inflamatorio, que deja secuelas, y vienen con seborrea, la seborrea causa caída de cabello, y hay alteraciones ovulatorias importantes. Nuestras hormonas masculinas deben estar ok, pero en cierto nivel. Una vez que suben, bloquean la parte femenina, bloquean nuestra ovulación, nuestros estrógenos, entonces no hay ovulación todos los meses, venga o no venga la regla. Puede ser Exacto. que esté viniendo la regla y no nos llame la atención por eso, pero no estamos ovulando. Entonces los Ujú. ciclos no son efectivos cuando uno quiere buscar embarazo, ¿no? Exacto. Justo era una pregunta que pensaba responder dentro de un ratito, pero ya lo dijiste, ¿no? Estaban preguntando si así regle significa que ya hubo ovulación, no necesariamente. No, Recordemos que los anticonceptivos son anovulatorios y tú ves tu menstruación. O sea, no significa que claro. haya habido una ovulación al 100% siempre, ¿no? Ujú. O sea, no siempre está. Y por acá preguntan, que me parece súper válida su pregunta, Pau pone si las personas delgadas que tienen resistencia a la insulina también deben de hacer ejercicio para bajar de peso. Sí, la mayoría de chicas delgadas con resistencia a la insulina lo que notan es aumento de perímetro abdominal. O sea, son chicas que tienen peso normal, incluso pueden ser más delgadas en un índice de masa bajo, pero la mayoría refiere que no puede bajar mucho la grasita del abdomen. Y esa grasa a nivel del ombligo, eso tiene que ver con resistencia a la insulina. Entonces tienes que Ay, me estás prevenir deprimiendo, voy a ir contigo mañana, no sé cuándo. y hacer ejercicio para bajar ese perímetro. Nosotros en consulta medimos a todos los pacientes, estamos como si estuviéramos haciendo medida para costura, ¿no? Todas con nuestros centímetros. Porque ese perímetro abdominal me dice más que el peso. Ese me está Claro, diciendo que estamos yendo bien. Si han bajado 2, 3 centímetros, aunque el peso no se haya movido, es un éxito. Porque es bien difícil bajar el perímetro abdominal. sí, totalmente cierto. Mira, un par de preguntas más de la metformina. La marca importa porque hay pacientes que se quejan mucho, la metformina sí genera muchas molestias, ¿no? Sí, Gastrointestinales. Y sí. hay pacientes que toleran muy poco y dejan la medicación. Me pasa con las pacientes que tengo en consulta por el tipo de metformina. Y cuando Ujú, a veces les cambio de marca, mejoran los síntomas. Esa es una. ujú. No sé si a ti te pasa. Sí, Y claro. dos, ¿en qué momento es mejor tomar la metformina para las pacientes, no? La metformina causa el mayor efecto que tiene fastidiosos es a nivel gastrointestinal. Entonces, desde lo más leve que puede ser boca amarga, de repente un poco de gases, hasta náuseas, vómitos, diarrea, porque sí hay.
Y influyen varias cosas. Primero, algunas metforminas, aún las de marca de laboratorios grandes de investigación, tienen una cubierta de lactosa. Y esa cubierta de lactosa en pacientes con intolerancia a la lactosa es la bomba completa. O sea, si ya la metformina era difícil de tolerar y ellas tienen esa intolerancia a la lactosa, entonces no va a ir, no la van a tolerar. Y lo otro es que a veces somos un poco exigentes con la dosis. O sea, yo veo una chica que tiene insulina muy alta, mucho sobrepeso, mucha cantosis, y sé que mi dosis puede ir de 500 a 2500 y empiezo con 1500, con 2000, porque probablemente sea lo que necesite. Pero de repente necesitamos empezar con 500, 750, 1000, ir subiendo poco a poco de acuerdo a cómo ella lo vaya tolerando. Porque el efecto es tan fastidioso que te asusta y lo suspendes. ¿No? Ujú. Y lo suspendes inmediatamente. Entonces, son varias cosas. Una, que el paciente tiene que saber que va a presentar molestias. Dos, que tiene que saber que el medicamento va a causar eso, sobre todo la primera semana o 2 semanas. Y luego, casi siempre la vamos tolerando mejor. Y es mejor tomarla después de los alimentos, porque de alguna manera tu estómago está un poco protegido y llega la pastilla y ya no causa tanta molestia. Incluso hay algunos pacientes, yo no lo creía hasta que lo he visto ya después en muchos pacientes, que eliminan la metformina, no la absorben. Entonces me Ah, decían, es que totalmente. la veo cuando voy al baño y hago deposiciones, no la estoy absorbiendo. De lo Sí, peor. o sea, yo dije en uno, no, dos, no, pero ya 20, 30, sí, ¿no? Algunas marcas pasa eso. Entonces hay que estar buscando qué marca va mejor con el paciente. Algunos van muy bien con el genérico, no hay ningún problema. Otros hay que buscarle la marca que no tenga lactosa o la marca que proteja más el estómago. Pero hay una posibilidad para cada paciente, o sea, siempre hay. Sí. Sí, lo importante de todo esto es que por favor no suspendan la medicación, ¿no? Sí, A mí me pasa muy frecuente con los anticonceptivos, o sea, les iniciamos los anticonceptivos y yo siempre termino mi consulta diciendo, si en algún momento tienes algún síntoma que no toleras y quieres dejar el anticonceptivo, me avisas, me llamas o terminas la cajita y después de eso ya es como que esperamos y cambiamos de anticonceptivo, ¿no? claro. Está descrito en realidad que lo pueden dejar en cualquier momento, que no hay necesidad de que termine en la cajita. Está escrito, yo no les voy a negar. No está mal también si sus médicos se los quieren suspender inmediatamente y ustedes lo dejan a la mitad. Pero eso genera que haya todo un desorden hormonal posterior a dejar ese método anticonceptivo, que tus reglas cambien, que venga un sangrado por deprivación también, y con ello otro desorden hormonal que luego tenemos que corregir. Entonces, particularmente a mí me gusta recomendarles, si tienes un efecto adverso que no te agrada, pero que es tolerable, terminemos el anticonceptivo y antes que lo acabes hay que buscar a tu ginecólogo para darte A ver otro si lo tipo de cambian. anticonceptivo. Exacto. Y ahora Y muchas tenemos veces, métodos, ¿no? sí, obvio, Ahora nadie se tiene que quedar con un medicamento si es que no les gusta. O sea, eso claro. sí tienen que entender, ¿no? Tenemos otras opciones, o sea, hay bastante opción en el mercado, pero lo que sí tienen que entender es que no pueden suspender la medicación por cuenta propia, ni cambiarla por cuenta propia. Eso es muy importante, porque si se automedican, ¿no? De repente no están teniendo la dosis adecuada o no están viendo los componentes adecuados. Es lo que pasa en las farmacias, ¿no? Yo le mando un tipo de óvulos y les dicen, no tengo esa marca, pero tengo otra, y cuando me llegan a mí, le dieron cualquier otra cosa, ¿no? Y la paciente, en vez de leer, cree que está recibiendo el mismo medicamento y no es así. Esto es algo que pasa en el 90% de las consultas cuando quieren cambiar de algún tipo de medicamento. Entonces siempre tiene que ser preguntado a su médico tratante. Eso es muy Y en importante. todo, ¿no? En todas las especialidades es lo mismo. O sea, sea lo que sea que te hayan indicado, no lo suspendas así nomás, porque de verdad después causa grandes problemas. Incluso hay Ujú. pastillas que las estás tolerando bien, dejas de tomarlas y cuando las vuelves a tomar es otra cosa. Ya no causa el mismo efecto del inicio, haces alergias, haces unas cosas raras que no tenían por qué producirse. Sí. Oye, sí, eso es cierto. Tengo pacientes, o sea, no es lo mismo tomar un medicamento a los 20 años que a tomarlo a los 30, que tomarlo a los 40, ¿no? O sea, Ujú. es totalmente diferente, el metabolismo de cada persona va cambiando. Entonces es importante con ello descartar otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, ya que terminamos con síndrome de ovario poliquístico, que me encanta, en verdad lo has resumido súper bonito, tenemos también patologías netamente de las glándulas suprarrenales, que son problemas netamente hiperandrogénicos, ¿no? Ujú.
En algunos casos, no solamente el hiperandrogenismo va con síndrome de ovario poliquístico, sino también puede ir con ciertos tumores que están en las glándulas que están por encima del riñón, que están encargadas de producir ciertas hormonas importantes también. Y cuando estas se ven alteradas, pues tenemos también estos signos de hiperandrogenismo. En ese aspecto ya escapa de mi especialidad y tiene que pasar con la especialidad del endocrinólogo para poderlos regular, ¿no? ¿Qué tan Felizmente, frecuente te sucede? felizmente Es es muy lo que poco. te estaba contando, no es muy común, ¿no? Porque son tumores realmente difíciles de tratar. Muchas veces requieren Ujú. tratamiento quirúrgico. Entonces, y hay algunos de aparición temprana, otros de aparición tardía. Esos tumores suprarrenales que empiezan a producir una cantidad de corticoides, de andrógenos que llaman la atención, algunos son desde el nacimiento, otros son ya en la edad adulta y a veces se dan cuenta solamente cuando están intentando un embarazo. No son muy frecuentes, hay medicamentos para ello, pero la mayoría va a tratamiento por cirugía. Exacto. Ujú. Pero es una causa que siempre tenemos que descartar. Y bueno, y de ahí vienen otro tipo de patologías. Por ejemplo, hay pacientes que tienen abortos recurrentes y no pueden quedar embarazadas de manera espontánea. Y aquí tenemos que descartar tanto las causas metabólicas como enfermedades autoinmunes también que pueden producir este tipo de problemas, ¿no? Hay un síndrome que evalúa este tipo de pacientes. Por ello, nosotros recomendamos que pacientes que tienen más de 2 abortos no busquen un embarazo de manera espontánea sin primero hablar con el médico y hacerse toda una serie de estudios para ver que todo esté bien. Y si es que ustedes están buscando un embarazo, recuerden que siempre tienen que empezar tomando ácido fólico. En realidad pueden comprar cualquier marca, no hay una marca que sea especial que otra. Pueden comprar de 5 miligramos diarios, basta con eso en realidad. Y tomarlo mínimo unos 3 meses antes de querer lograr embarazo nuevamente, ¿no? Obviamente, si soy una paciente, por ejemplo, que es mi primer embarazo y estoy alrededor de los 35 años, yo sí recomiendo todo este estudio hormonal y si nosotros vemos algo alterado, van con el endocrinólogo, con el nutricionista, ¿no? O con el dermatólogo de repente para ciertos tratamientos. Pero si eres una paciente que aparte de que tengas todo esto, estás con sobrepeso, tienes antecedentes familiares de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, de diabetes, tienes antecedentes de dislipidemia, es muy importante que vayas de frente con el endocrinólogo también, ¿no? En estos casos tienen que pasar netamente contigo para hacer un estudio amplio. Independientemente de que quieras o no lograr un embarazo, siempre tenemos que cuidar la vida adulta en adelante, ¿no? O sea, queremos Sí, mamás felices, pero queremos mamás felices que críen a sus hijos, no mamás felices que claro, tengan problemas exacto. ¿No? crónicos. La meta no es un embarazo, la meta es vivir saludable y Exacto, qué disfrutar difícil. de tus bebés, ¿no? Es súper difícil. Por acá una chica, por ejemplo, ponía que pasaba con los pacientes con enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus, artritis reumatoides, enfermedades que generan abortos repetitivamente o pacientes que no puedan quedar embarazadas fácilmente, primero tienen que tener un control estricto con el reumatólogo y con su inmunólogo, nunca lo puedo decir, ¿no? Es muy importante que estas enfermedades estén controladas, estén inactivas para Exacto, recién como apagada. poder embarazar. Ujú. Exacto. Porque si no, sí pueden tener bastantes complicaciones. Por ejemplo, pacientes con lupus, con el embarazo, pueden tener activación de lupus. Y esto en realidad puede ser incluso muy perjudicial para la salud de la mamá y del bebito, ¿no? Puede haber muerte fetal, puede haber muerte materna, entonces hay que tener mucho Sí, es cuidado. terrible, sí. Sí, y Y en el el caso embarazo de es la una artritis. condición que hace que se activen ese tipo de enfermedades, ¿no? Exacto, sí, hay que tener mucho cuidado y por eso también se hacen estudios, ¿no? El grupo Ujú. sanguíneo, enfermedades de coagulopatías, hay pacientes que no quedan embarazadas o que tienen múltiples pérdidas por coagulopatías, ¿no? Por enfermedades de la sangre. Por eso una paciente que busca un embarazo y no lo logra después del año, porque normalmente al año el 80% de las personas que estaban buscando un embarazo ya lo deberían de lograr, ¿ok? Sí, Si yo, por ejemplo, soy una persona que dejo mis anticonceptivos al mes, el 25% de las personas se pueden embarazar, solo el 25%, ¿no? A los 6 meses, un 55% de las personas van a lograr un embarazo. Al año, el 80% debería de lograr el debería haber embarazo. logrado el Entonces, embarazo. si yo soy una persona que ya llevo intentando un año y no he logrado un embarazo, pues hay que buscar causas que sean
el problema de fondo, ¿no? No necesariamente es un trastorno hormonal femenino. Como hemos visto, el área de Rosa, que es endocrinóloga, abarca muchos de los temas que nosotros estudiamos en la primera consulta de ginecología, ¿no? Que Ujú. era una pregunta que decían acá, ¿qué exámenes tengo que hacer para hacer los estudios de fertilidad? O sea, no es un examen básico, uno solo que te tengas que hacer, sino que tenemos que hacer un montón de estudios. Y Ujú. ya cuando hemos descartado todo esto, lo que podemos hacer es una ecografía para ver la reserva ovárica y también hay un examen especial que se llama hormona antimuleriana, que en realidad lo puedes hacer en cualquier momento del ciclo Ujú. y que me va a referir también la reserva ovárica que vaya a tener esta paciente, ¿no? Eso es como que un predictor. Y no necesariamente para ver si es que puedes o no quedar embarazada, sino para ver el tratamiento de fertilidad que te puede ofrecer el especialista. Ujú. Entonces, hay múltiples opciones para pacientes que buscan un embarazo con un final feliz, que nosotros también queremos que ustedes tengan un final Sí, feliz. claro que sí. Ajá, siempre es nuestro objetivo, pero siempre tiene que ir de la mano con su médico, o sea, nunca lo hagan por solitas, ¿no? O automedicándose. Ujú. Mira, acá pone una chica que le gusta el dulce, ojito triste igual que yo, se le cae el pelo, tiene síndrome de ovario poliquístico, es delgada y su regla viene cada 2 meses. Hace más de un año tuvo una pérdida, ¿no? Está dentro de toda la estadística, Sí, dentro de todo lo que estamos conversando. claro. Entonces, a pesar de Debería que es saber que delgada, es igual, delgada. Ajá. exacto, no significa que esto no vaya de la mano con resistencia a la insulina, Ujú. Ujú. Igual hay ¿no? que descartarlo, sí. Claro, ¿en qué porcentaje, por ejemplo, de pacientes delgadas tuve más o menos resistencia a la insulina? De las chicas con ovario poliquístico, el 20% son delgadas, el 80% tienen sobrepeso y casi a ojo cerrado van a tener resistencia a la insulina. De estas Mm, pacientes delgadas, la mitad más o menos sí tiene resistencia a la insulina. Otro grupo no, solamente tiene andrógenos altos y nada más. Pero la mitad de ese grupo tiene resistencia a la insulina y lo evidenciamos haciendo la curva de control, ¿no? Que de repente sale totalmente diferente a lo que esperábamos por su contextura, incluso por la alimentación, porque no hay antecedentes familiares directos, pero la evidencia está ahí. excelente, mira, es que sí es importante, y mucha gente no, ni siquiera se lo pide, ¿no? En consulta he visto que no lo piden. Marjorie pone, por ejemplo, ¿en qué horario es recomendable tomar metformina y si es buena marca el glucofaje? Tiene ovario poliquístico y está buscando un embarazo. Siempre después de las comidas. El glucofato es uno de los más conocidos. Es de un laboratorio grande, fue el laboratorio que hizo investigación para sacar metformina. Entonces son de esas marcas que ya quedan en el recuerdo de todos porque es lo que hemos recetado siempre, pero no es la única. Si le va bien con glucofaje, perfecto. Si no, puede probar con otras marcas. Pero que es recomendable, sí, casi siempre es la primera opción de tratamiento. Ah, perfecto. ¿Qué ibas a decir hace un rato? Te corté, creo. Te iba a preguntar si ustedes veían que la hormona antimileriana mejoraba al mejorar otros parámetros hormonales. Por Ya, ejemplo, pacientes con hipotiroidismo que no están controladas, tienen una antimuleriana baja, ¿mejora el hipotiroidismo y mejora esta hormona también? no lo he visto, ¿ah? No lo he visto de esa manera, por ejemplo. Ahí sí te mentiría. Tendría que leerlo al respecto, ¿no? Por lo Yo tampoco he general encontrado tenemos un relación. Tenemos un corte, sí, pues lo que pasa es que la hormona antimuleriana se ha estudiado mucho durante los últimos años y lo tenemos como un patrón, ¿no? Con un efecto de corte. Por ejemplo, yo lo puedo tomar en cualquier momento del ciclo y decir si tiene más de 3 nanogramos, voy a decir que es una paciente que tiene buena reserva ovárica. Y Ajá, si tiene menos de uno, lo que yo tengo que hacer es darle un tratamiento específico para que mejore su reserva ovárica, para ayudarla a buscar más que nada un embarazo, ¿no? O sea, lo que me ayuda la hormona antimuleriana en realidad es a ver el tratamiento o el manejo que voy a tener con mi paciente. No ujú, necesariamente si va a lograr o no un embarazo. O sea, si lo busca de manera espontánea, pues la realidad es que no lo va a encontrar, ¿no? claro. Necesita, ese ovario va a necesitar una estimulación específica, van Ujú, a tener que hacer fertilización in vitro, lo más probable, porque si nos ponemos a hablar de qué es mejor, guardar óvulos o guardar embriones, lo mejor es guardar embriones si tú lo que quieres es postergar tu fertilidad, ¿no? Pero pacientes mayores de 35 años, por ejemplo, que no han logrado un embarazo, sí se les recomienda que consideren la conservación de óvulos, porque mientras más edad pase,
vamos a tener mayor riesgo de todas maneras de que la calidad de los óvulos vayan disminuyendo y obviamente el número también. Claro. Pero es que me preguntas, no, la verdad es que no lo he visto, no, yo no me dedico a fertilidad y de hecho en estos días quiero invitar a un doctor de fertilidad a hablar sobre el tema y me Súper parece una súper buena, interesante. Sí, súper ¿no? interesante porque yo no veo mucho cambio, o sea, ya regulamos toda la parte hormonal, pero la paciente viene muy deprimida porque la antimileriana está muy baja. Y es como un aviso de que la fertilidad está muy mal. Entonces, la Sí, primera pregunta es si regulando su tiroides, por ejemplo, o su prolactina, va a mejorar. Y no lo veo, o sea, no veo que mejore no, mucho. lo que pasa es que la hormona antimuleriana, bueno, la hormona antimuleriana es una sustancia que se produce en los folículos, cerca de los folículos primordiales, en realidad, incluso dentro de los centrales. Entonces, si nos ponemos de manera fisiológicamente hablando, nosotros nacemos con una cierta cantidad de óvulos que se van a ir formando a medida que pase la menstruación. Entonces, dudo mucho, en verdad, que mejore al cien Claro, por ciento si es que este número ya tiene una reducción y tiene una baja calidad, ¿no? Entonces, no creo que la hormona está pueda por mejorar eso, ¿no? mejorando otros síntomas. O sea, hablando fisiológicamente, ojo que estoy suponiendo porque, como les digo, yo no soy especialista en fertilidad, esto ya lo tiene que ver un especialista, pero lo que sí se ha estudiado de esto es que cuando tenemos una paciente con baja reserva ovárica, las medicaciones, el tratamiento, los pulsos que se le den a la paciente tienen que ser diferentes para Ujú. lograr aspirar la mejor calidad de folículos que hayan y con ello preservar como que un óvulo mejor y también juntarlo y generar un embrión, ¿no? En esos casos el manejo para el especialista en fertilidad va a ser distinto, va a ser Diferente. completamente diferente. Por eso es importante para ellos la hormona antimuleriana, para el Ujú. tipo de tratamiento que le van a dar a su paciente. Claro. Pero sí, definitivamente, si tú tienes una paciente que se está estudiando con un médico, un ginecólogo, y le dicen que la hormona antimuleriana está baja, este paciente ya no se puede tratar con alguien como yo, por ejemplo, que soy ginecóloga, sino que se tiene que tratar con un médico especialista en fertilidad porque el manejo va a ser distinto. O sea, ya no estamos hablando de un estudio de baja complejidad, sino ya estamos hablando de Claro. unos estudios de alta complejidad, ¿no? Claro, Ujú. es otro enfoque, otro tipo de manejo, ¿no? Otras cosas. Sí, es que es seriado, son controles todos los días, casi ecográficos, tiene que estar Sí, constante, va a recibir estimulación hormonal, o sea, hay diferentes mediciones, de verdad que es muy complejo, ¿no? Pero es una buena opción para que las pacientes lleguen a tener un tratamiento a mediado plazo. ¿Por qué? ujú, Porque hay mucha gente que ponte tiene 39 años y quiere quedar embarazada y la verdad es que ya ha pasado los 40, 41, las probabilidades de que tu embarazo, así sea por fertilización in vitro, sea exitoso, va a ir disminuyendo con la edad. La ujú. edad es un factor muy importante en la mujer. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que ser rápidos en el diagnóstico y de acuerdo a ello poderla derivar con un especialista si lo necesita. Ujú. Si no lo necesita, nosotros podemos dar incluso hasta inductores de la ovulación y ir manejando. Pero si yo veo que mi paciente no es una buena respondedora o que tiene una baja reserva ovárica y no es algo que se pueda manejar por un ginecólogo, tiene que Claro, ir de frente con prácticamente él. lo puedes derivar. Ujú. Más que Para que no nada se pierda para más tiempo. exacto, ¿no? O Hay sea, mucha gente que se queda con el paciente y le hace perder sí, tiempo claro, y definitivamente demora porque muchísimo. sí, no lo sabe manejar, ¿no? Y a mí me da pena porque la verdad el perjudicado es el paciente, o los pacientes, porque estamos hablando de papá y De la mamá, pareja, ¿no? de Sí, la sí. pareja en Tantas sí. expectativas además por hacer el tratamiento por fertilidad. Es una Sí, situación bien claro. delicada, bien emocional. Súper emocional. Yo siempre les recomiendo que vaya acompañado de psicoterapia, que nunca vaya acompañado solo de médicos, porque la verdad es que no. Se nos corta 15 segundos, me muero. Ha sido Ok. un placer hablar contigo al fin. Qué lindo, en verdad, esta transmisión. Me ha encantado, Rosa. Ay, sí, Muchas gracias. igualmente. Un Antes de besote. todo, Cuídate. un beso para todas. Chao. Chao.